Me temblaban las manos ligeramente al sostener el billete de autobús. El papel fino y desgastado parecía un símbolo de mi propia vida. Frágil, con los bordes amarillentos por el tiempo. El destino era Oaxaca, un lugar cuyo nombre sonaba como un susurro ancestral, una promesa de tierra roja y cielo azul intenso. Mis hijos, Carlos y Mariana, habían insistido. «Mami, necesitas descansar», dijo Mariana, con la voz cargada de una preocupación que rozaba la orden. «Un retiro espiritual. Aire fresco, meditación. Te sentará bien». No discutí. A los 72 años había aprendido que discutir con mis hijos era como intentar detener el viento con un colador. Solo me cansaba y no cambiaba nada. La verdad es que estaba agotada. No era un agotamiento físico, de esos que se curan con una buena noche de sueño. Era un agotamiento del alma, un peso que se posó sobre mis hombros el día que enterré a mi Roberto, hace 5 años, y que nunca se ha ido. La casa en la Ciudad de México, antes un nido de risas y aroma a café recién hecho, era ahora un museo de ecos y silencios. Cada silla vacía, cada rincón polvoriento, contaba la historia de una ausencia. Necesitaba un silencio diferente, uno que no doliera, uno que sanara. Así que acepté. El autobús partió de la concurrida estación Tapo, dejando atrás el caos familiar de la capital. Por la ventana vi cómo los grises rascacielos daban paso a campos verdes y, finalmente, a las majestuosas montañas que custodiaban Oaxaca. Mi mente era un torbellino. Recordé a Roberto diciéndome, décadas atrás, que algún día me llevaría a ver los árboles petrificados de hierve el agua. Nunca fuimos. La vida, con sus urgencias y rutinas, siempre posponía los sueños para un después que para él nunca llegaba. Una lágrima obstinada me rodó por la cara y la sequé rápidamente, antes de que alguien viera la fragilidad de una anciana viajando sola. El retiro estaba a las afueras del pueblo. Un antiguo convento con paredes de adobe y patios llenos de bugambillas moradas y anaranjadas. El aire olía a copal quemado y tierra húmeda. Me recibió una joven monja de sonrisa serena, quien me entregó la llave de una habitación sencilla y un programa de actividades. Meditación al amanecer, charlas sobre el perdón, comidas en silencio, paseos contemplativos. Parecía perfecto. No quería hablar. No quería forzar sonrisas ni contar mi historia. Solo quería sentarme bajo un árbol, cerrar los ojos y tal vez, solo tal vez, dejar de pensar. La habitación era austera. Una cama de madera, un pequeño escritorio y una ventana que daba a un jardín donde los colibríes bailaban entre las flores. Desempaqué mi pequeña maleta, guardando la poca ropa que había traído. En un bolsillo oculto estaba mi único objeto de tocador, un pequeño frasco del perfume que a Roberto siempre le había encantado. Ya no lo usaba, pero llevarlo conmigo era como tener un fragmento de él cerca. Esa primera noche, el silencio del convento era tan denso que casi se palpaba. No era el silencio vacío de mi hogar, sino un silencio vivo, lleno del canto de los grillos y el susurro del viento entre las hojas. Me tumbé en la dura cama y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo a la soledad. Sentí una extraña paz, la sensación de estar exactamente donde debía estar. No había venido aquí buscando respuestas ni milagros. Había venido buscando una tregua, un armisticio con mis propios recuerdos. No sabía, esa primera noche, que el universo tenía planes muy diferentes para mí. Planes que comenzarían no con una gran revelación, sino con una simple mirada en el silencioso refectorio a la mañana siguiente. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Comenta abajo. El primer día completo del retiro comenzó antes del amanecer. El suave sonido de una campana me despertó, invitándonos a la meditación matutina. Me uní al pequeño grupo de personas, en su mayoría mujeres de mi edad, en el amplio salón con su fresco suelo de baldosas. Me senté en un cojín, cerré los ojos e intenté seguir las instrucciones del guía, concentrarme en mi respiración, vaciar la mente. Pero mi mente se rebelaba. Se llenó de listas de la compra, preocupaciones sobre si había cerrado la puerta trasera, la mirada en el rostro de mi nieto menor al despedirse.
El silencio, en lugar de tranquilizarme, parecía amplificar el ruido interior. Dejé de luchar y simplemente observé cómo mis pensamientos se desvanecían, como nubes en un cielo turbulento. El desayuno se sirvió en el comedor, una sala alargada con mesas de madera maciza. La regla era silencio absoluto durante las comidas. Me serví fruta fresca, papaya, mango, melón, tan dulces que parecían haber absorbido todo el sol oaxaqueño, y una hogaza de pan integral. Me senté en un asiento vacío, frente a la ventana que daba al patio. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Estaba sentado solo en otra mesa, cerca de un pilar de piedra. Era un hombre que parecía de mi edad, quizás un poco mayor. Tenía el pelo canoso y espeso, y un rostro surcado de arrugas que no parecían de tristeza, sino de alguien que sonreía a menudo al sol. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fueron sus manos. Eran grandes, con nudillos, la piel curtida, las manos de alguien que construía cosas, de alguien que trabajaba la tierra. Mientras sostenía su taza de café, había una delicadeza en sus movimientos que contrastaba con la fuerza que transmitían sus manos. Nuestras miradas se encontraron por un breve instante. No sonrió, solo inclinó la cabeza en un gesto de respeto, un silencioso reconocimiento de nuestra presencia compartida en ese espacio. Hice lo mismo, y rápidamente volví mi atención a mi plato, sintiendo un calor inexplicable en las mejillas. Durante el resto del día nuestras vidas transcurrieron paralelas, sin cruzarse. Lo vi durante las clases, sentado unas filas delante de mí, siempre atento. Lo vi durante los paseos, caminando a paso lento y constante, observando las plantas y los pájaros con genuina curiosidad. No parecía buscar interacción, como yo. Parecía estar allí por la misma razón, encontrar refugio. En la conferencia de la tarde, el tema fue soltar. La ponente habló sobre cómo nos aferramos a viejos dolores, a identidades pasadas, y cómo esto nos impide vivir el presente. No se trata de olvidar, dijo en voz baja. Se trata de guardar recuerdos preciados en un lugar de honor en nuestros corazones, no como un ancla que nos impide navegar. Sus palabras resonaron en mí. ¿Había convertido el recuerdo de Roberto en un ancla? ¿Se había convertido mi lealtad a nuestro amor pasado en una prisión para mi propia vida? Al caer la tarde, teníamos tiempo libre. Decidí caminar hasta un pequeño laberinto de piedras al fondo del jardín. Decían que recorrerlo ayudaba a organizar las ideas, y allí estaba él, de pie en la entrada del laberinto. Por un momento consideré dar marcha atrás, pero algo me impulsó a continuar. Me vio y se hizo a un lado para dejarme pasar, con ese mismo gesto respetuoso. Nuestros hombros casi se rozaron. Sentí una descarga eléctrica, un escalofrío que me sorprendió. Hacía tanto tiempo que no sentía la presencia física de un hombre con tanta intensidad. Era desconcertante y, en cierto modo, aterrador. No dije nada. Él tampoco. Entré en el laberinto, con la mirada fija en mis pies sobre las piedras, pero mi mente ya no estaba en mi pasado, ni en mis preocupaciones. Estaba fija en la presencia silenciosa de ese hombre, con manos de tierra, que esperaba pacientemente afuera, como si supiera que a veces los caminos más importantes son los que recorremos solos, pero que el viaje es más ligero cuando sabemos que no estamos completamente solos en el mundo. El tercer día amaneció con una fina niebla que cubría los jardines del convento, dándole a todo un aire etéreo y misterioso. El silencio seguía siendo nuestro compañero constante, pero algo había cambiado dentro de mí. La presencia de ese hombre, cuyo nombre aún desconocía, se había convertido en un punto focal de mi día. Me encontré buscándolo en el refectorio, notando su ausencia o su llegada. Era un juego infantil, lo sé, pero despertó una curiosidad que creía muerta y enterrada. Después de la meditación matutina, la actividad programada era jardinería contemplativa. Nos dieron pequeñas herramientas y nos indicaron que cuidáramos un huerto de hierbas aromáticas: romero, lavanda, menta. La idea era concentrarnos en el acto de cuidar la tierra, oliendo las plantas, la textura de la tierra. Me arrodillé ante una mata de lavanda, sumergiendo las manos en la tierra fresca.
El aroma me transportó a mi infancia, al patio trasero de mi abuela en Puebla. Y de repente, él estaba allí, trabajando en el jardín de al lado. Nuestras rodillas estaban a menos de 1 metro de distancia. El silencio entre nosotros era denso. Podía oír su respiración tranquila y el sonido de sus fuertes manos removiendo la tierra. Estaba arrancando una mala hierba rebelde cuando una de las espinas se me clavó en el dedo. Solté un pequeño «ouch» involuntario, rompiendo el silencio sagrado del jardín. De inmediato dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró, sus ojos marrones llenos de genuina preocupación. «¿Estás bien?», preguntó. Su voz era profunda y suave, como el sonido de las piedras rodando en un río. Era la primera vez que oía su voz y me envolvió como un abrazo. «Sí, lo estoy», respondí, con la voz un poco temblorosa. «Solo una espina tonta». Se acercó e instintivamente le tendí el dedo, del que emanaba una pequeña gota de sangre. Tomó mi mano con una delicadeza que me sorprendió. Sus manos, que parecían tan ásperas, eran increíblemente suaves al rozar las mías. «Permíteme», dijo. Con la otra mano, cogió una hojita de una planta cercana, una que no reconocí. La aplastó entre los dedos y aplicó la savia verde a la pequeña herida. «Árnica de montaña. Sirve para esto». El roce de sus dedos sobre mi piel duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que una oleada de calor me recorriera el cuerpo. Retiré la mano, más por vergüenza que por otra cosa. «Gracias», murmuré, incapaz de mirarlo a los ojos. «Me llamo Armando», dijo, presentándose por fin. «Socorro», respondí, levantando la vista. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo, y esta vez sonrió. Una sonrisa leve, que le hizo arrugar las comisuras de los ojos. En esa sonrisa no vi coqueteo ni pretensión. Vi amabilidad, amabilidad pura y simple. «Es un placer, Socorro». «Igualmente, Armando». Y ahí quedó. La conversación terminó. Regresamos a nuestro trabajo en los parterres, pero el silencio era diferente ahora. Estaba lleno de la consciencia de la presencia del otro. Su nombre resonaba en mi mente. Armando. Un nombre fuerte y sólido, como parecía ser. Más tarde, a la hora del almuerzo, no se sentó en su mesa habitual. Escogió una más cercana a la mía. No intercambiamos palabras, pero la distancia más corta fue una declaración silenciosa. Comí mi sopa de lentejas, saboreando cada cucharada, cada sabor, como no lo había hecho en años. Estaba presente, no estaba perdido en recuerdos ni preocupaciones. Estaba allí, en ese comedor, sintiendo el calor del sol que entraba por la ventana y la presencia de un hombre llamado Armando. Esa noche, antes de dormirme, miré mi dedo. El pinchazo casi había desaparecido, pero la sensación del toque de Armando permanecía. Era un recuerdo físico, prueba de que ese momento en el jardín no había sido un sueño. Me quedé dormido pensando que tal vez, solo tal vez, la sanación que buscaba en Oaxaca no vendría del silencio absoluto, sino de unas palabras preciosas intercambiadas en un jardín. Los días en el retiro empezaron a cobrar ritmo propio, una suave melodía compuesta de campanas, oraciones y silencios compartidos. Mis interacciones con Armando evolucionaron de miradas y asentimientos a breves conversaciones entre actividades. Eran conversaciones breves sobre el clima, la belleza de una flor, la paz del lugar. Nada profundo, pero cada palabra era como una piedra que se colocaba para construir un frágil puente entre dos islas de soledad. El punto de inflexión llegó un jueves, cuando el retiro organizó una velada especial. El silencio a la hora de comer se suspendió para una cena de confraternidad. La cocina preparó un festín oaxaqueño. El aire del comedor se llenó del complejo e irresistible aroma a mole negro, chocolate, pimientos y especias. Las mesas estaban decoradas con flores de colores y una suave música de guitarra sonaba de fondo. Me estaba sirviendo cuando sentí una presencia a mi lado. «El mole de aquí tiene fama de ser uno de los mejores», dijo la voz grave de Armando. Me giré y lo encontré sonriendo. «Entonces tengo que probarlo», respondí, intentando mantener la voz firme. «¿Me harías el honor de cenar conmigo, Socorro?».
La invitación fue tan formal y respetuosa que me tomó por sorpresa. Mi corazón dio un vuelco, como el de un adolescente. Por supuesto, Armando. Será un placer. Nos sentamos en una mesa pequeña para dos, cerca de una ventana abierta. La brisa del atardecer traía el aroma a jazmín del jardín. Por primera vez, tuvimos la oportunidad de hablar de verdad, sin la presión del tiempo ni las reglas. Empezamos a hablar del mole, de cómo cada familia oaxaqueña tiene su receta secreta, transmitida de generación en generación. Esto nos llevó a hablar de nuestras familias. Le hablé de mis hijos, Carlos, el ingeniero serio y protector, y Mariana, la artista de espíritu libre, pero igualmente preocupada por mí. Hablé de mis nietos, la alegría de mi vida, y de cuánto extrañaba su risa llenando la casa. Me escuchó con una atención que me hizo sentir como si cada palabra contara. Entonces, fue su turno. Armando me contó que llevaba casi 10 años viudo. Su esposa, Elena, falleció repentinamente por una enfermedad. Era arquitecto, ahora jubilado, y pasaba la mayor parte del tiempo en su pequeña casa de Tepoztlán, cuidando su jardín y tallando pequeñas piezas de madera. Tenía una hija que vivía en Canadá, con la que hablaba semanalmente por computadora. Vine al retiro porque mi hija insistió, confesó con una sonrisa melancólica. Dijo que necesitaba recalibrar mi alma. Creo que tenía razón. Mis hijos dijeron algo parecido, admití. Se preocupan, pero a veces su preocupación se siente como una jaula, aunque sea de oro. Lo entiendo perfectamente, dijo, y en su mirada vi una profunda comprensión, la complicidad de alguien que conoce el mismo sentimiento. La conversación fluyó con una naturalidad que me sobresaltó. Hablamos de los libros que amábamos, los lugares que habíamos visitado, las pequeñas penas y alegrías de envejecer. Me contó de la vez que intentó hacer su propio mole y casi incendió la cocina. Le conté cómo aprendí a usar el celular solo para ver fotos de mis nietos. Nos reímos juntos. Un sonido que, para mí, era extraño y maravilloso viniendo de mis propios labios. En un momento la conversación se volvió más seria. Armándome de valor, pregunté, ¿la extrañas? ¿A tu Elena? Dejó de comer, miró a lo lejos un momento y luego volvió a mirarme. Todos los días, respondió con una sinceridad que me conmovió. Pero he aprendido que la añoranza es el amor que perdura. No es un fantasma que me persigue, es una cálida presencia que me acompaña. ¿Y tú? ¿Echas de menos a tu Roberto? La pregunta fue directa pero suave. Sí, dije con la voz un poco quebrada. Es como si me hubieran amputado una parte. He aprendido a vivir sin ella, pero la sensación de miembro fantasma nunca desaparece del todo. Extendió la mano por encima de la mesa y por un momento cubrió la mía. Lo sé, dijo. Solo 2 palabras, pero llenas de empatía. En esa cena, con el sabor del mole en la boca y la honestidad de nuestras palabras, algo se rompió dentro de mí. El duro caparazón que había construido alrededor de mi corazón empezó a resquebrajarse. Me di cuenta de que Armando no me veía como una anciana frágil que necesitaba cuidados. Él veía a una mujer, una persona con una historia, con dolor, con alegría, y por primera vez en mucho tiempo me sentí vista, de verdad vista. El sol de Oaxaca pareció brillar con más fuerza en los días posteriores a nuestra cena. Una nueva luminosidad se apoderó de mí. Los paseos matutinos se convirtieron en paseos con Armando. Las conferencias eran más interesantes porque sabía que, al final, podríamos intercambiar algunas palabras sobre lo aprendido. El retiro, que había visto como un santuario de soledad, se convirtió en el escenario de un florecimiento inesperado. Me sentí viva como no me había sentido en años. Reí más. Observé los colores con más atención. Incluso la comida parecía más sabrosa. Era como si alguien hubiera subido el volumen y la intensidad del mundo que me rodeaba. Sin embargo, el mundo exterior, con sus reglas y expectativas, no tardó en llamar a mi puerta. Era domingo, el día designado para llamar a la familia. Me senté en una banca de piedra del patio, con el móvil en la mano y el corazón un poco apesadumbrado. Primero, llamé a Carlos. La conversación fue la misma de siempre.
Me preguntó si comía bien, si tomaba mi medicación, si no me cansaba demasiado. Respondí a todo con paciencia, pero sentí una punzada de irritación. No era una niña. Lo estoy disfrutando mucho, hijo mío. Es un lugar precioso. Genial, mamá. Te ves diferente, más emocionada. Estoy emocionada, respondí. Y luego, en un arrebato de sinceridad, añadí: he hecho una amiga. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Una amiga?, preguntó Carlos, y noté el cambio en su tono. Preocupación con un toque de sospecha. Sí, se llama Armando. Es un hombre muy amable. Mamá, ten cuidado. Eres muy ingenua. Hay gente que se aprovecha de las solteras. Sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Carlos, tengo 72 años, no 12. Puedo cuidarme sola. Intenté mantener la voz tranquila, pero la alegría que sentía empezó a desvanecerse. Colgué con un sabor amargo. La conversación con Mariana, mi hija, fue aún peor. Ella, con su sensibilidad de artista, notó el cambio en mi voz al instante. «Mami, estás radiante. ¿Qué pasó?» Yo, todavía dolida por la conversación con Carlos, fui más cautelosa. «Nada grave, querida. Solo estoy descansando». Pero Mariana me conocía demasiado bien. «¿Estás segura? Tu voz tiene una luminosidad que hacía tiempo que no oía». Cedí. Le hablé de Armando, de nuestras conversaciones, de lo respetuoso e interesante que era. Esperaba que ella, con su espíritu libre, lo entendiera. Pero su reacción fue una versión más suave de la de Carlos. «Ay, mami, qué bien. Pero tranquila, ¿vale? Recuerda a papá. Tu corazón es frágil. No quiero que te lastimen». «Mi corazón no es de cristal, Mariana», respondí, con la voz más áspera de lo que pretendía. «Y amar a tu padre no significa que tenga que cerrar mi corazón para siempre». Colgué la segunda llamada sintiéndome completamente desanimada. La alegría y la ligereza habían sido reemplazadas por un nudo de duda y culpa en el estómago. ¿Tenían razón? ¿Estaba siendo una tonta? ¿Una anciana ridícula dejándose llevar por la atención masculina después de tantos años? ¿Estaba traicionando la memoria de Roberto? La duda era un veneno sutil. Esa tarde, durante el paseo, evité a Armando. Me excusé con un dolor de cabeza y me quedé en mi habitación. Me miré en el pequeño espejo sobre el lavabo. Vi el rostro de una anciana. Vi las arrugas, el pelo blanco, la piel flácida de su cuello. ¿Quién miraría eso y sentiría algo más que lástima o respeto filial? Las palabras de mis hijos resonaron en mi mente. Me amaban, lo sabía, pero su amor venía con barrotes. Me veían como un frágil tesoro que necesitaba guardarse en una caja de terciopelo, protegida del mundo. Ya no me veían como una mujer con deseos, con la capacidad de sentir, de enamorarse. Para ellos, esa parte de mí había muerto con Roberto. Más tarde, Armando llamó suavemente a mi puerta. Dudé en abrir. ¿Ayuda? ¿Estás bien? Te traje una infusión de manzanilla del jardín. Abrí la puerta y lo vi allí, sosteniendo una taza humeante, con los ojos llenos de una genuina preocupación que nada tenía que ver con la obligación. Era pura y simple atención. «Gracias, Armando. No tenías por qué. Quería», dijo simplemente. No preguntó qué había pasado. No me presionó. Simplemente me dio el té y dijo: «Si necesitas hablar, estaré en el patio». En ese gesto, en esa ausencia de preguntas, sentí más respeto y comprensión que en todas las palabras preocupadas de mis hijos. Aún así, la semilla de la duda estaba sembrada, y sabía que para que algo floreciera entre Armando y yo, primero tendría que arrancar esa mala hierba de mi propio corazón. La duda que mis hijos me inculcaron ensombreció los días siguientes. Me volví más reservada, más cautelosa. Nuestras conversaciones con Armando continuaron, pero mantuve una distancia prudencial, un muro invisible que construí ladrillo a ladrillo con mis miedos y las expectativas de los demás. Él se dio cuenta, por supuesto. Era un hombre observador, pero no me presionó. Simplemente me ofreció su presencia serena y paciente, como un faro esperando a que el barco asustado decida acercarse a la costa. El viernes, el retiro organizó una excursión a Monte Albán,
la antigua ciudad zapoteca, que yace majestuosa sobre una montaña, vigilando el valle de Oaxaca. Siempre había soñado con visitar ese lugar. La idea de caminar entre ruinas de más de 2000 años de antigüedad me fascinaba. Era un recordatorio de que el tiempo pasa, las civilizaciones surgen y caen, pero algo siempre permanece. El autobús ascendía por la sinuosa carretera, revelando una vista más espectacular del valle a cada curva. Me senté sola, mirando por la ventana, absorta en mis pensamientos. Armando se sentó unas filas más atrás. Sentí su mirada fija en mí varias veces, pero no me giré. Llegamos a la cima, y la majestuosidad del lugar me dejó sin aliento. La gran plaza, las pirámides, el campo de béisbol, todo bajo un cielo azul intenso, casi dolorosamente hermoso. El aire era tenue y puro. Mientras el grupo seguía al guía, me alejé, necesitando un momento para asimilarlo todo. Me senté en una roca a la sombra de un árbol centenario y contemplé las estructuras que habían presenciado tantos siglos. «Es impresionante, ¿verdad?», sonó la voz de Armando a mi lado. Se había acercado en silencio. Pensar en todas las vidas que han pasado por aquí, todas las historias que estas piedras podrían contar. «Sí», dije en voz baja, «te hace sentir pequeño, insignificante». «O lo contrario», replicó, sentado a una distancia respetuosa. «Te hace sentir parte de algo mucho más grande, una continuación». Nos sentamos en silencio un buen rato, simplemente observando. El viento susurraba entre las ruinas. Podía sentir el peso de mis propios conflictos internos. Sentía la necesidad de ser honesta, de explicar mi distancia. «Armando», comencé con voz temblorosa. «Mis hijos, he hablado con ellos. Están preocupados. Creen que estoy siendo imprudente». No me interrumpió. Simplemente se giró hacia mí. Sus ojos transmitían una calma que me animó a continuar. «Creen que, a mi edad, debería estar tranquila, en casa, que buscar cualquier tipo de compañía es una tontería, quizás una traición a la memoria de mi esposo». Las palabras salieron como un suspiro, cargadas de un dolor que no sabía que albergaba tan profundamente. Armando miró las ruinas ante nosotros. Extendió la mano, no para tocarme, sino como para tocar la historia misma. «Mira estos edificios, Socorro», dijo con voz suave pero firme. «Son ruinas. Están incompletas, marcadas por el tiempo, por la pérdida. ¿Pero alguien se atreve a decir que no son hermosas? ¿Alguien se atreve a decir que no tienen valor?». Hizo una pausa y luego se giró hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos, con una intensidad que me hizo parar el corazón por un segundo. «Algunas ruinas son más hermosas y fuertes que las catedrales recién construidas. Tienen historia, tienen alma». La metáfora me impactó. Yo era una ruina. Mi corazón estaba marcado por la pérdida, mi cuerpo por el tiempo, pero eso no significaba que no tuviera belleza ni valor. Todo lo contrario, mis cicatrices contaban mi historia. «No estamos intentando construir una nueva catedral, Socorro», continuó. «Eso sería imposible y deshonesto con lo que ya hemos vivido. Elena y Roberto son parte de nuestros cimientos. Son las piedras que nos sostienen. Lo que quizás podamos hacer es cuidar nuestro jardín, plantar flores nuevas entre las viejas piedras. No borrar lo que una vez fue, sino celebrar que todavía estamos aquí y que el sol aún brilla». Una lágrima me rodó por la cara, pero no era de tristeza, era de alivio, de reconocimiento. Él lo entendía. No quería reemplazarme, ni que yo reemplazara a Elena. Él vio el valor de quienes éramos ahora, con todo nuestro pasado y todas nuestras imperfecciones. Por fin lo entendí. Mis hijos, con todo su amor, querían ponerme en un museo para proteger la ruina de Socorro y que no sufriera más daños. Pero Armando me invitó a ser un sitio arqueológico vivo, un lugar donde aún se pudieran hacer nuevos descubrimientos. «Gracias, Armando», susurré. Necesitaba oír eso. Sonrió, y esa dulce sonrisa se extendió por sus ojos. Solo dije la verdad. En ese momento, sentada entre las ruinas de Monte Albán, sentí que las ruinas dentro de mí comenzaban a resurgir. No para ser lo que eran antes,
sino para convertirse en algo nuevo, algo fuerte, algo hermoso. La conversación en Monte Albán fue la llave que abrió una puerta que ni siquiera sabía que estaba cerrada. El muro que había construido entre Armando y yo se derrumbó, y en su lugar floreció una intimidad delicada y profunda. No era la pasión febril de la juventud, llena de urgencia e incertidumbre. Era algo más tranquilo, más seguro. Era la calma de dos almas que habían sorteado tormentas y ahora habían encontrado un puerto seguro, el uno en el otro. Empezamos a pasar todo nuestro tiempo libre juntos. Descubrimos afinidades que nos sorprendieron. A ambos nos encantaban los poemas de Jaime Sabines. Ambos teníamos una pasión secreta por las películas antiguas de Pedro Infante. Me habló de su juventud en Veracruz, del olor a mar y café. Yo le conté de la mía, ayudando a mi madre a bordar manteles en Puebla. Compartimos no solo las grandes historias de nuestras vidas, sino también los pequeños detalles que las conformaban, los hilos de colores que tejían el tapiz de quienes éramos. Una tarde, mientras caminábamos por un sendero bordeado de cactus y agaves, el suelo se desniveló. Tropecé con una piedra suelta y perdí el equilibrio. Antes de que pudiera caer, el brazo de Armando me rodeó la cintura, firme y seguro, sujetándome. Mi cuerpo se estrelló contra el suyo. Sentí el calor de su pecho a través de nuestra ropa, la solidez de su hombro. Mi corazón se aceleró. Había pasado una eternidad desde que había estado tan cerca de un hombre. Levanté la cara y nuestras miradas se encontraron. Estábamos a centímetros de distancia. Podía ver las finas arrugas alrededor de sus ojos, la textura de su piel. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Solo se oía el sonido de nuestra respiración y el calor que nos unía. No me soltó de inmediato. Su mirada bajó a mi boca y luego volvió a mis ojos, como pidiendo permiso en silencio. No aparté la mirada. No me inmuté. En ese momento no había niños, ni pasado, ni miedo. Solo estaban Socorro y Armando, dos personas en un sendero en Oaxaca. Lentamente, muy lentamente, se inclinó y sus labios rozaron los míos. No fue un beso de pasión desbordante, sino algo infinitamente más preciado. Fue un beso de ternura, un toque suave, vacilante, casi reverente. Sus labios eran suaves y cálidos. Fue un beso que no pedía nada, solo ofrecía. Ofrecía consuelo, afecto, reconocimiento. Duró solo unos segundos, pero para mí fue una eternidad. Al separarnos, mantuvo sus manos sobre mis brazos, como para asegurarse de que estuviera firme. ¿Estás bien?, preguntó con la voz un poco ronca. No pude hablar, solo asentí. Un torbellino de emociones me invadió. Alegría, miedo, sorpresa y una sensación de renacimiento que me mareó. Era una mujer de 72 años a la que besaban como si fuera la primera vez. Y, en cierto modo, lo era. Fue el primer beso de la nueva Socorro. La Socorro que no era solo madre, abuela o viuda. Socorro, que era simplemente una mujer. Caminamos de vuelta al convento en silencio, pero esta vez su mano encontró la mía y nuestros dedos se entrelazaron. El contacto fue natural, ¿verdad? Su mano era grande y cálida, envolviéndome con una protección que no me asfixió, sino que me afianzó. Sentí como si una parte de mí que había estado dormida durante tanto tiempo acabara de despertar. La sensación fue maravillosa y aterradora a la vez. Esa noche, tumbada en la cama, me toqué los labios. Aún me hormigueaban con el recuerdo del beso de Armando. El recuerdo no me hizo sentir culpa hacia Roberto. Todo lo contrario. Sentí que Roberto, dondequiera que estuviera, se alegraría de verme feliz. El amor que sentía por él era sagrado e intocable, guardado en una habitación especial de mi corazón. Pero mi corazón tenía otras habitaciones, otros espacios que habían estado vacíos y polvorientos durante tanto tiempo. Y Armando, con su bondad y su alma sabia, me ayudaba a abrir las ventanas, dejando entrar la luz de nuevo. El primer beso no fue un final, sino un comienzo. El comienzo de un viaje que no sabía a dónde me llevaría, pero que, por primera vez en años, estaba ansioso por emprender. La felicidad es algo frágil, sobre todo cuando es nueva. La mía se sentía como una pompa de jabón brillante
y colorida flotando en el soleado aire oaxaqueño. Armando y yo vivíamos esta felicidad en nuestro pequeño mundo, dentro de los muros del convento. Nos tocábamos las manos con naturalidad durante los paseos. Nuestras miradas se cruzaban por encima de las mesas del comedor, cargadas de una secreta comprensión. El retiro estaba llegando a su fin, y la realidad del mundo exterior comenzaba a asentarse, como nubarrones en el horizonte. La pompa estaba a punto de estallar. El golpe llegó en forma de videollamada de Mariana. Parecía agitada. «Mami, tenemos que hablar. Carlos me llamó. Está muy preocupado. Yo también». Su imagen en la pequeña pantalla de mi teléfono era tensa. Detrás de ella podía ver su estudio de arte, normalmente un lugar de caos creativo, pero ahora parecía simplemente desorganizado. «¿Qué te preocupa, hija mía? Estoy bien. Nunca he estado mejor». «Precisamente por eso estamos preocupados», exclamó con la voz entrecortada. «Tú no eres así, mamá. Has sido diferente desde que llegaste. Este hombre, Armando. ¿Qué te dijo? ¿Qué quiere? La gente de tu edad es vulnerable. ¿Y los bienes de papá? ¿Has pensado en eso?» La palabra bienes me cayó como una piedra en el pecho. Dolía más que cualquier otra cosa. No les preocupaba mi corazón, sino la casa, los pequeños ahorros que Roberto y yo habíamos acumulado con tanto esfuerzo. No veían la posibilidad de un nuevo amor, sino la amenaza de un estafador. «Mariana, ¿cómo puedes pensar eso?» Mi voz sonó débil, herida. «Armando es un buen hombre, un hombre honorable. No quiere nada de mí más que mi compañía. ¿Cómo puedes estar segura? Lo conoces desde hace 2 semanas», insistió. La abuela siempre decía que el viejo amor es ridículo o peligroso. «Mamá, por favor, vuelve a casa. Vuelve a tu vida normal. Nosotros te cuidaremos». «Tu vida normal». La frase resonaba en mi cabeza. Mi vida normal era la soledad. Era el silencio denso de una casa vacía. Era ser mamá y abuela. Una figura querida, pero carente de identidad. Era ser un retrato en la pared, no una persona viva. La conversación se deterioró. Mariana lloró. Me defendí. Carlos se unió a la llamada, con voz severa, tratándome como a una adolescente rebelde a la que había que poner al teléfono. «Basta, mami. Volverás el domingo como estaba previsto. Y olvidaremos esto. Es lo mejor para todos». Cuando terminó la llamada, estaba temblando. La burbuja de jabón había estallado, dejándome sumida en la tristeza y la ira. Me sentí humillada, traicionada. No me vieron. Vieron una responsabilidad, un problema que resolver. Huí al lugar más apartado que pude encontrar, la pequeña capilla del convento. Me senté en el frío banco de madera, con el olor a cera de vela e incienso viejo en el aire. No recé. Estaba demasiado enojada para rezar. Miré el crucifijo en la pared y pensé en todos los sacrificios que había hecho en mi vida. Había sacrificado mis pequeños sueños para ser una buena esposa para Roberto. Había sacrificado mi tiempo y energía para ser una buena madre para Carlos y Mariana. Y todo lo había hecho con amor, sin arrepentimientos. Pero ahora, cuando por fin había encontrado un pequeño brote de felicidad personal, querían arrancarlo de raíz, en nombre del cuidado. Permanecí allí durante horas, mientras el sol se ponía y la capilla se hundía en la oscuridad. La ira dio paso a un profundo dolor. Y entonces, de ese dolor, algo nuevo comenzó a emerger. Una claridad fría y aguda. No era de su propiedad. Mi vida, mis sentimientos, mis decisiones, eran míos. Amaba a mis hijos más que a nada en el mundo, pero no podía permitir que su amor se convirtiera en mi prisión. Amar no es poseer, y ser amada no es obedecer. Armando me encontró allí. No dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado en la oscuridad. Su presencia era un silencioso consuelo. Tras un largo momento, hablé con voz ronca. «No entienden. Quizás no necesiten entender», respondió en voz baja. «Quizás solo necesiten aceptar». «No lo harán», dije con un suspiro cansado. «Creen saber qué es lo mejor para mí». Tomó mi mano en la oscuridad. Su mano era cálida. «Pero, ¿quién sabe qué es lo mejor para Socorro, Socorro?»
Solo hay una persona en el mundo que sabe esa respuesta. Lo miré en la penumbra, y la fuerza de su mirada me dio la fuerza que necesitaba. La tormenta había pasado, y en el cielo de mi alma, una estrella solitaria pero increíblemente brillante comenzaba a aparecer, la estrella de mi propia autonomía. La mañana siguiente, la penúltima del retiro, llegó con una luz diferente. Desperté sintiendo que me quitaban un peso de encima, pero en su lugar había una determinación férrea. La noche en la capilla, la conversación con Armando, el dolor que me infligieron las palabras de mis hijos, todo ello había forjado algo nuevo en mí. No era ira, era claridad. No era rebeldía, era autoafirmación. No participé en la meditación matutina. En cambio, tomé un cuaderno y un bolígrafo del escritorio de mi habitación y salí al jardín. Me senté en el mismo banco donde había recibido las llamadas que me destrozaron y comencé a escribir. No era una carta a mis hijos, no era un diario, era un manifiesto para mí misma. Empecé escribiendo mi nombre. Yo, Socorro Emilia Ramírez de... Me detuve. Durante más de 50 años, mi nombre había estado ligado al de Roberto, Ramírez de Castillo. Lo amaba, y siempre lo amaría. Pero ya no era una extensión de él. Taché de Castillo, y volví a escribir. Yo, Socorro Emilia Ramírez. Era la primera vez en décadas que me veía así, como un ser completo y propio. Seguí escribiendo. Las palabras fluían con una urgencia que provenía de lo más profundo de mi alma. Soy una mujer de 72 años. Soy madre. Soy abuela. Soy viuda. Soy todo eso. Pero ante todo, soy Socorro. Y la vida de Socorro no terminó. Simplemente cambió de capítulo. Escribí sobre mis manos, que ya no servían solo para cocinar y cuidar, sino que podían sostener la mano de otro hombre. Escribí sobre mi cuerpo, que no era un templo en ruinas que preservar, sino una casa habitada, con ventanas que aún podían abrirse al sol. Escribí sobre mi corazón, que tenía la infinita capacidad de amar, y que el amor por Roberto no excluía la posibilidad de un nuevo amor, así como el amor por un hijo no disminuye el amor por otro. Mis hijos me dieron la vida al nacer. Les dediqué mi vida. Ahora me doy el derecho de vivir el resto de mi vida para mí. No es egoísmo, es supervivencia, es la celebración de cada amanecer que aún me es concedido. Elijo la alegría sobre el miedo, elijo la compañía sobre la soledad impuesta, elijo la esperanza sobre la resignación, elijo a Armando, no porque lo necesite para ser feliz, sino porque la felicidad que redescubro en mí es más hermosa cuando la comparto con él. No es mi salvador, es mi compañero de viaje. Un compañero que ve mis ruinas y las encuentra hermosas. Cada palabra que escribía en el papel era un ladrillo que ponía en los cimientos de mi nueva vida. Era una declaración de independencia emocional. No me estaba vengando de mis hijos. Me estaba liberando de la versión de mí misma que solo existía en sus cabezas. Estaba recuperando la narrativa de mi propia historia. Cuando terminé de escribir, me dolían las manos, pero mi espíritu estaba ligero. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo. Era mi constitución personal. Fui a buscar a Armando. Lo encontré cerca del laberinto de piedra, el lugar donde me había esperado días antes. Estaba dibujando en una libretita. ¿Puedo sentarme?, pregunté. «Cuando quieras», respondió, cerrando la libreta y prestándome toda su atención. Nos sentamos uno al lado del otro. No necesité decir mucho. Parecía leer en mi rostro la decisión que había tomado. «El retiro termina mañana», dije. «Lo sé. Me vuelvo a la Ciudad de México. Tú, a Tepoztlán». «Sí», dijo con calma. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento de la verdad. «No sé cómo funcionará esto, Armando. La distancia, nuestras familias, nuestras vidas ya establecidas. Podemos resolverlo juntos», dijo con voz firme. «Paso a paso, sin prisas, sin promesas grandilocuentes. Solo la verdad». «¿Verdad?», repetí, gustándome el sonido de la palabra. Saqué el papel del bolsillo. No se lo leí. No lo necesitaba. Era para mí, pero lo sostuve en mis manos, sintiendo el poder de las palabras que había escrito. «Quiero descubrirlo, Armando.
Quiero intentarlo. Extendió la mano y la tomé. Nuestras manos encajaban a la perfección. Entonces intentémoslo. Socorro Emilia Ramírez, dijo, pronunciando mi nombre completo. Y en el sonido de mi propia identidad, expresado por la voz del hombre que me vio por completo, supe que había tomado la decisión correcta. No la decisión fácil, sino la verdadera. El último desayuno en el retiro fue agridulce. El comedor, antes un lugar de silencio e introspección, ahora estaba lleno de conversaciones y despedidas. La gente intercambiaba números de teléfono y promesas de mantenerse en contacto. Armando y yo tomamos un sorbo de café en nuestra pequeña mesa, un oasis de calma en medio del bullicio. No hablamos mucho. No hacía falta. Nuestras manos se tocaron por encima de la mesa, y ese roce lo dijo todo. Hubo un entendimiento, una promesa silenciosa de que esto no era un final, sino un comienzo. El autobús de regreso a la Ciudad de México se sintió como un viaje inverso, no solo geográficamente, sino también emocionalmente. De ida, era una mujer que buscaba refugio, escapando del silencio de una vida que parecía terminada. De regreso, era una mujer que había encontrado su voz, que regresaba para comenzar una vida a mi manera. Lo primero que hice al llegar a casa no fue desempacar. La casa estaba tal como la había dejado, silenciosa y llena de recuerdos. Pero ahora, el silencio no me oprimía. Parecía un espacio vacío, esperando a ser llenado con nuevas historias. Me senté en mi sillón favorito, cogí el teléfono y llamé a mis hijos. Les pedí que vinieran a cenar esa noche. Solo nosotros tres. Necesito hablar contigo. Mi tono era tranquilo pero firme. No había margen para la negociación. Llegaron temprano, ambos con cara de preocupación, como preparándose para una intervención. Los saludé con un beso en la mejilla y los invité a sentarse a la mesa de la cocina, el corazón de la casa. Había preparado chilaquiles, su plato favorito desde la infancia. Un gesto de amor que también afirmaba que seguía siendo la matriarca de esta familia. Nos sentamos, y antes de que pudieran empezar con sus preguntas e inquietudes, levanté la mano. Por favor, déjenme hablar primero. Escuché todo lo que dijeron. Entiendo el amor y la preocupación que hay detrás de sus palabras. Sé que solo quieren lo mejor para mí. Miré a Carlos, luego a Mariana. Sus rostros estaban tensos. Dediqué mi vida a ti y a tu padre, y fue la vida más feliz que podría haber pedido. Pero tu padre ya no está, y ustedes han crecido. Tienen sus propias familias, sus propias vidas, y eso me encanta. Estoy orgullosa de ello, pero mi vida no ha terminado. Hice una pausa, respirando hondo, reuniendo la fuerza de mi manifiesto escrito. La mujer que ven ante ustedes no es una pieza de museo que deba ser protegida. Soy una persona viva, y tengo derecho a buscar mi propia felicidad, como yo crea conveniente. Mamá, empezó Carlos, pero lo interrumpí, no con enojo, sino con firmeza. No, Carlos, ahora me toca hablar. Se llama Armando. Es un buen hombre, viudo, jubilado, que me respeta y me ve tal como soy. Nos estamos conociendo. Los miré directamente a los ojos. No te pido permiso. Te informo de una decisión que he tomado. Seguiré viendo a Katia Armando. Él vendrá a visitarme. Yo lo visitaré. Lo haremos con calma, con respeto por todo y por todos, pero lo haremos. Mariana tenía lágrimas en los ojos. ¿Pero qué hay de papá? Tu padre, dije con la voz más suave, está en mi corazón para siempre. Nadie ocupará su lugar. Armando no intenta hacerlo. Está creando un nuevo lugar, justo al lado. Mi corazón es lo suficientemente grande para ambos amores. El amor que fue y el amor que puede ser. El silencio que siguió fue denso. Podía ver la lucha en sus rostros. La lucha entre su amor protector por mí y su respeto por la mujer que tenían frente a ellos. Lo único que pido, concluí, no es que lo entiendas ahora. Es que confíes en mí. Confíes en que sé lo que hago. Confíes en mi criterio. Soy tu madre, y merezco esa confianza. Tomé el plato de chilaquiles y comencé a servirlos. El simple gesto rompió la tensión. Ahora come. Se está enfriando. Esa noche no hubo más discusiones. La conversación fue superficial,
sobre el trabajo, sobre los nietos. Pero algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. Había redefinido mis límites. Había reclamado mi lugar, no como la anciana frágil que debían cuidar, sino como la mujer fuerte que los había criado. Se fueron tarde esa noche. Mariana me dio un fuerte abrazo y me susurró al oído: «Sé feliz, mami». Fue un comienzo. Sabía que la aceptación total tomaría tiempo, pero la primera y más importante batalla estaba ganada. La batalla por mi propia voz. La vida después del retiro no fue un cuento de hadas. Fue algo mucho mejor. Fue real. La distancia entre la Ciudad de México y Tepoztlán no era mucha, pero requería esfuerzo y planificación. Y fue en este esfuerzo, en esta decisión consciente de emprender el viaje, que nuestra relación se fortaleció. El primer fin de semana fue Armando quien vino a visitarme. Estaba tan nerviosa como una adolescente esperando su primera cita. Limpié la casa de arriba a abajo, compré flores frescas para la mesa de centro y me cambié de ropa 3 veces. Cuando sonó el timbre sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Abrí la puerta y allí estaba él, sosteniendo un pequeño alebrije de madera. Una criatura fantástica y colorida, típica de Oaxaca. «Un regalo para tu hogar», dijo, con esa sonrisa que me reconfortaba el alma. Verlo en mi habitación, en el espacio que había compartido con Roberto durante 50 años, fue extraño al principio. Se movía con un respeto casi ceremonial, observando las fotografías en los estantes, los libros en la estantería. «Tu vida está por todas partes aquí», comentó, no con celos, sino con admiración. «Es una vida hermosa». Le enseñé la ciudad. Caminamos por el Parque México en la Condesa, viendo a los perros correr alegremente. Tomamos un café en un pequeño bistró y charlamos durante horas. Lo llevé a ver un mural de Diego Rivera. A cada paso sentía que no solo le presentaba mi ciudad, sino a mí misma. Mis hijos no aparecieron. Dieron excusas vagas, compromisos de última hora. Sabía que me estaban dando espacio, pero también evitando la reunión. No los presioné. Entendí que necesitaban su tiempo. El fin de semana se pasó volando. Al despedirnos en la estación de autobuses, sentí una punzada de tristeza. «No me gustan las despedidas», confesé. «Entonces no nos despidamos», dijo, ahuecándome la cara entre las manos. «Digamos, simplemente, hasta pronto». Me besó. Un beso suave y prometedor. Allí mismo, en medio del bullicio de la estación. No me importaba quién me mirara. 2 semanas después, me tocó a mí. Tomé un autobús a Tepoztlán. El pueblito, enclavado bajo el majestuoso Tepozteco, era mágico. La casa de Armando era pequeña y rústica, con un exuberante jardín que claramente era su pasión. Las herramientas de carpintería estaban en un rincón del porche, y pequeñas esculturas de madera sin terminar estaban esparcidas por todas partes. Era el hogar de un hombre que creaba belleza con sus propias manos. Me mostró sus lugares favoritos: el mercado de artesanías, una pequeña cascada escondida, el sendero que conducía a la base de la montaña. Nos sentábamos en su porche por la noche, tomando té de limón de su jardín, contemplando las estrellas que parecían tan cerca que podíamos tocarlas. Fue allí donde tuvimos una de nuestras conversaciones más importantes. «Ayuda», dijo tomándome la mano. «Quiero ser sincero contigo. No busco una esposa que me cuide en mi vejez. Puedo valerme por mí mismo. No busco un sustituto para Elena. Lo que busco es una compañera, alguien con quien compartir el desayuno, alguien con quien hablar al final del día, alguien a quien tomar de la mano mientras caminamos. Eso es todo. Y eso es todo». Sus palabras reflejaban perfectamente mis sentimientos. «Tampoco busco un nuevo marido, Armando», respondí. «Tuve un matrimonio maravilloso. Ahora quiero una relación, una amistad con amor, un amor con libertad». Y eso fue lo que empezamos a construir. Una relación basada no en la necesidad ni en las convenciones, sino en la elección y el respeto mutuo. No hablamos de irnos a vivir juntos ni de matrimonio. Hablamos del próximo viaje que haríamos, del próximo libro que leeríamos juntos, del próximo fin de semana que pasaríamos juntos. Vivíamos el presente,
saboreando cada momento, sin la ansiedad por el futuro que marca la juventud. Un paso a la vez, una visita a la vez, un descubrimiento a la vez. Era un amor diferente al que jamás había conocido. Era un amor otoñal, con colores intensos y profundos, sin la urgencia explosiva de la primavera, pero con la serena belleza de una cosecha que tardó toda una vida en madurar. Pasaron 6 meses. 6 meses de viajes en autobús, fines de semana compartidos, largas conversaciones telefónicas entre semana. 6 meses de un amor silencioso que se profundizaba cada día, como raíces que buscan agua. Hoy estoy sentada en el porche de la casa de Armando, en Tepoztlán. El sol de la tarde tiñe el cielo de tonos naranjas y rosas. El aire huele a jazmín y tierra mojada. Armando está a mi lado, lijando un pequeño trozo de madera que, poco a poco, toma la forma de un colibrí. No hablamos. El silencio entre nosotros es cómodo, lleno de una complicidad que no necesita palabras. Mis hijos, poco a poco, comenzaron a aceptarlo. Carlos fue el primero. Vino a cenar un fin de semana cuando Armando estaba en mi casa. Era una reunión formal, un poco tensa al principio. Pero Armando, con su calma y sabiduría, no intentó forzar una amistad. Simplemente habló con Carlos, de hombre a hombre, de arquitectura, de política, de la vida. Al final de la noche, mientras estrechaba la mano de Armando para despedirse, Carlos dijo: «Cualquiera que haga sonreír así a mi madre tiene mi respeto». Era su forma de ofrecer su bendición. Mariana tardó un poco más. Su conexión con el recuerdo de su padre era más idealizada. Pero un día me vio mirando una foto mía con Armando, con una sonrisa tonta en el rostro. Se sentó a mi lado y me dijo: «Eres feliz, ¿verdad, mami?» «Muy feliz, hija mía». «Entonces eso es lo que importa», dijo, y me abrazó. Su aceptación no era el objetivo final, pero fue un bálsamo para mi corazón. No necesitaba su aprobación, pero tenerla hizo mi felicidad más completa. Miro mis manos, descansando en mi regazo. Ya no tiemblan. Son manos que sostuvieron las de un esposo durante 50 años, que criaron a 2 hijos, que atesoraron a sus nietos, y ahora son manos que sostienen las manos de un nuevo amor, que cuidan las plantas del jardín, que escriben su propia historia. El retiro en Oaxaca parece de otra vida. La mujer que llegó allí, cansada y buscando solo descanso, era una versión pálida de quien soy hoy. Fui en busca del silencio y encontré una melodía. Fui a sanar mi alma y terminé redescubriéndola. Armando deja de lijar la madera y me mira. «¿En qué piensas, mi amor?» Me llama mi amor. La palabra me resulta natural, ¿verdad? «Pensaba en el viaje», respondo. Qué sorprendente es la vida. Justo cuando creemos que el libro ha terminado, descubrimos que aún queda un epílogo por escribir. Sonríe, me toma la mano y la besa. Y este es el mejor capítulo de todos. Sé que no tendremos 50 años juntos. Tal vez ni 10, ni siquiera 5. El tiempo, a nuestra edad, es un regalo preciado e incierto. Pero eso no me preocupa. He aprendido a no medir la vida en cantidad, sino en calidad. Y cada día con Armando es un día de plenitud, de risas, de ternura. El amor no tiene edad. No necesita un futuro garantizado, solo un presente verdadero. Y mi presente está aquí, en este balcón, con aroma a jazmín en el aire, de la mano de un hombre que ve mis ruinas y las llama hogar.